Miércoles 27 de mayo y desde la sala de redacción de CNN Chile les damos la bienvenida a Hoy es Noticia, en esta jornada marcada por polémicas en el ámbito económico, marcada también por la que no será alza el día de mañana en el tema de los combustibles. Vamos a comenzar de inmediato a revisar lo principal en titulares. Tras reunirse con el fiscal nacional, el ministro Martín Arrau afirmó que los programas exitosos en seguridad se van a mantener, a la vez que sostuvo que cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño. Esto luego de la polémica que generó por reconocer que ya hay una política nacional de seguridad pública que promulgó el expresidente Gabriel Boric. La anunciada acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, divide al oficialismo. Desde la UDI afirmaron que no van a actuar por emplazamientos públicos ni cálculos electorales. Esto luego que el diputado republicano Agustín Romero asegurara que, de no sumarse al libelo, Chile Vamos tendrá que responder ante su electorado. En la línea 2 del metro entre San Bernardo y Recoleta y en paraderos ubicados en la Gran Avenida, Carabineros inició un plan de copamiento policial con el objetivo de prevenir distintos delitos. Para estos operativos se destinaron 100 carabineros y 30 radiopatrullas, según indicó el general director de la institución, Marcelo Araya. Desde el Ejecutivo no descartaron que despliegues como este se vuelvan a repetir en otras zonas de la capital. El presidente de Estados Unidos aseguró que no se dejará presionar para cerrar un acuerdo con Irán y desestimó las preocupaciones sobre el costo político interno de la guerra que esta guerra le podría acarrear. Donald Trump advirtió que su administración aún no está satisfecha con los términos y que está dispuesto a reanudar los combates. Y en el deporte, tras más de 10 años, la reforma a las sociedades anónimas deportivas fue hoy promulgada. El presidente José Antonio Kast puso su firma a una ley que busca entregar más transparencia al fútbol chileno. En esta instancia, el mandatario abrió la puerta a la construcción de un estadio para Universidad de Chile. Y se los contábamos al comenzar, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se reunió durante esta jornada con el fiscal nacional y dijo que cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, eso es ser pequeño en materia de seguridad, y dijo que los planes que son bien evaluados se van a mantener. Vamos a ampliar esta información, más detalles, reacciones junto a Ivo Goich desde el Palacio de Gobierno. Hola Ivo, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Matilde? Muy buenas tardes. Y no solo con el fiscal nacional Ángel Valencia se reunió el ministro de Seguridad Pública Martín Arrau, sino que con una larga lista de parlamentarios y en distintos horarios. Luego de la reunión que tuvo por la mañana con el líder del Ministerio Público, se reunió con parlamentarios, con senadores de la Comisión de Seguridad, específicamente con los senadores Cristian Vial y también Juan Luis Castro. Luego, pasado el mediodía, pasada la 1 de la tarde específicamente, se reunió con el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y pasada las 2:30 de la tarde con Paulina Núñez, presidenta del Senado, y también con Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados y diputadas de nuestro país. Una jornada intensa como las 7 que ha tenido desde que asumió formalmente como ministro el pasado día miércoles. Conocedores del estilo de trabajo y quienes han podido seguir lo que han sido estas jornadas de Martín Arrau, Matilde, te cuento, dicen es un ministro que trabaja prácticamente 24/7, no ha parado un solo día, ha estado en reuniones y trabajando todos los días hasta esta jornada, precisamente en lo que va a ser la antesala de su presentación de manera formal en el Congreso ante el Senado el próximo 12 de junio, y también en esta previa de la cuenta pública, donde conoceremos en voz del presidente de la República, José Antonio Kast, parte de las medidas, de los programas, de las acciones concretas, de los lineamientos en materia de seguridad que se van a enmarcar dentro
del marco donde va a trabajar el ministro Martín Arrau, que es la Política Nacional de Seguridad, recordemos, creada bajo el alero de la creación del Ministerio de Seguridad, la ley 21.730, en la administración del presidente Gabriel Boric, y que ha generado debate. Una polémica artificial, dicen desde el Ejecutivo, y quienes defienden las palabras del ministro Martín Arrau, y por otro lado, desde la oposición, valoran sus palabras como un reconocimiento al trabajo que se realizó en materia de seguridad, pese a que no era una de las prioridades originales del gobierno anterior, pero que se avanzó, se trabajó, se logró acuerdos, se fortalecieron las instituciones, y de eso da cuenta el plan incluido y las acciones concretas incluidas dentro de la Política Nacional de Seguridad, dentro de este plan bienal que es por mandato legal tiene que presentar cada administración cada 2 años y hacerse cargo de las distintas aristas y elementos que componen esta Política Nacional de Seguridad. Temprano por la mañana se reunió con el fiscal nacional, Martín Arrau, pudo dar cuenta del estado del trabajo conjunto que se realiza entre el Ministerio Público en muchos de los operativos y en algunas decisiones que se toman con el Ministerio de Seguridad, evaluación también preliminar, y que van a continuar durante el tiempo de los distintos programas, de la ejecución también que se realiza en materia de seguridad, del trabajo del Ministerio Público y de programas también y equipos dependientes de esa institución, como por ejemplo el equipo contra homicidios, el equipo ECO, que ha tenido buenos resultados y tiene una buena evaluación desde que está en funcionamiento. Habló, como tú dices, también de los programas que están incluidos dentro de la Política Nacional de Seguridad. Una evaluación completa en la que está haciendo el ministro junto a su equipo para ver qué programas hay que fortalecer, qué programas hay que dejar, qué programas se pueden mejorar, y también ya con una evaluación más exhaustiva de lo que hay, de la propuesta del plan bienal propuesto por la administración del presidente Boric, saber qué dejar, dónde fortalecer y qué es lo que falta, y darle el cariz de esta administración con acciones concretas, Matilde, elementos concretos para hacerse cargo entonces de una de las principales preocupaciones de los chilenos y las chilenas. Por ejemplo, lo del equipo ECO es dependiente del plan Calle Sin Violencia. Recordemos que dentro de los recortes anunciados, estos polémicos recortes a distintos programas, depende del plan Calle Sin Violencia, que era uno de los que se sugería por parte de la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, quizás cortar en algún momento, lo que generó también polémica, y el recorte presupuestario también del Ministerio de Seguridad, que finalmente no se llevó a cabo, se logró revertir esa situación. Escuchemos parte del análisis hecho el día de hoy por Martín Arrau, ministro de Seguridad, en un día de una serie de reuniones importantes, entonces ya a una semana de asumir formalmente su cargo. Cuando hablamos de qué gobierno hizo qué, es ser pequeño. Efectivamente, cuando hablamos del plan cuadrante, que lleva décadas, cuando hablamos del plan MT0, de la Policía de Investigaciones, que lleva muchísimos años, son buenas políticas públicas que hay que ajustarlas a los tiempos, a los nuevos fenómenos delictuales, pero efectivamente, si alguien pretende en materia de seguridad, de estrategia, refundar las instituciones o lo que se está haciendo, está muy equivocado. El fenómeno delictual efectivamente varía. Hoy día en Chile hay presencia de crimen organizado que hace algunas décadas no era tal. Está el fenómeno de los secuestros, que hay que abordarlo, y por eso esto efectivamente va variando en la estrategia de aplicación, pero efectivamente los programas que han sido exitosos y que han tenido buenos resultados en las evaluaciones técnicas que se han hecho se van a mantener en el tiempo, y otros, por supuesto, habrá que evaluar. El ministro Martín Arrau, Matilde, en esta semana ha sostenido una serie de reuniones, más allá específicamente de las que tuvo el día de hoy, de las que va a tener durante los próximos días previos al 12 de junio, para tener un estado general, una apreciación general también de cuáles son las visiones de los distintos actores en materia de seguridad. Por un lado, ya lo hizo en un principio con los jefes máximos de las policías de investigaciones y también de carabineros, dependientes del Ministerio de Seguridad, también con los seremis de cada región. Lo hizo también con los representantes del Ministerio Público el día de hoy con Ángel Valencia. También entonces con los se reunió durante la jornada de ayer con Raúl Leiva, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados.
Diputados, lo hizo hoy día con miembros de la Comisión de Seguridad del Senado y también con los presidentes y presidentas de la Cámara de Diputados y el Senado. Quiere tener la mayor cantidad de opiniones, versiones, apreciaciones para lo que va a ser una presentación de un plan que dicen existe, un plan que dicen fue el presentado en campaña por José Antonio Kast en materia de seguridad, sobre todo los días lunes. Durante varios lunes se presentaron distintos programas en materia migratoria, en control territorial, en también temas que estaban relacionados con seguridad, y eso es lo que esperan mostrar donde en la cuenta pública, pero también ya de manera formal y definitiva a partir del 12 de junio y comenzar a aprobar de manera legislativa algunos proyectos, acelerando el tranco de algunos proyectos que ya están y que vienen desde la administración anterior a agregar otros, y vía administrativa también, Matilde, poder sacar adelante una agenda robusta que dé cuenta de la prioridad que significa para este gobierno el tema de la seguridad. Pasemos a escuchar palabras de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y también de Jorge Alessandri, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, luego del encuentro sostenido el día de hoy en el Ministerio de Seguridad. A los ministros de seguridad se les juzga por los resultados. Yo veo un ministro, como les decía, empoderado, veo un ministro que ya estaba trabajando en una estrategia de fuerzas de tarea, que todo el Estado le caiga encima al delincuente y al crimen organizado. Como se estaba haciendo hasta ahora, era el crimen organizado siendo perseguido por un Estado desorganizado. Y esa pelea la íbamos a perder siempre. Yo siento que Arrau primero tiene dedos para el piano, por la historia de su apellido en nuestro país, pero segundo, lo veo comprometido con hechos reales y con nuevas formas de atacar el crimen organizado. Entendí perfecto las palabras del ministro Arrau y me pongo de pie y las aplaudo, porque así como Chile ha entendido después de los diferentes gobiernos que la política exterior de Chile es una política de Estado, de continuidad, obviamente que en materia de seguridad también tiene que ser una política de Estado. Primero tenemos que terminar la discusión de algunos proyectos que están incluso en comisiones mixtas. Por ejemplo, las reglas de uso de la fuerza. Hoy día hablamos de RUF no solamente para las policías, las Fuerzas Armadas, para Gendarmería también es clave. Y por eso creemos vital que hay que despachar de una vez por todas lo que está incluso en esa última instancia, en la puerta del horno, en el Congreso. Luego de eso fuimos conversando también de cuestiones que no son legislativas, que pueden responder a decisiones administrativas o que pueden responder a abrir un debate. Por ejemplo, la reforma procesal penal. Lo que decía el día de hoy también, Matilde, en cuanto al requerimiento de un plan de seguridad a un gobierno que pasó buena parte de su estrategia electoral en hablar de temas de seguridad, haciendo promesas a través de distintos planes. Lo que decía el día de hoy el ministro Martín Arrau es que lo que mandata la ley es que cada gobierno pueda establecer su propia estrategia en base a sus planes y que eso es lo que van a hacer. Es por eso que ya adelantó que se va a citar al Consejo Nacional de Seguridad Pública en los próximos días, que van a constituir también al Consejo Asesor y al Consejo de Prevención del Delito para terminar por mandato legal de acabar este plan y así poder ser presentado y, como te digo, dar los énfasis que este gobierno quiere. Ahora, es cierto, hay cosas que vienen de la administración anterior, más allá de la política de Estado, de seguridad pública, que se van a seguir aplicando. Lo que está bien, dice el ministro, eso va a continuar. Los programas que están bien ejecutados van a continuar y que por eso hay que dejar de ver el tema de la seguridad como un elemento político, sino hay que verlo mucho más allá, en el plano más grande, que es como políticas de Estado y que va a ir variando por cada administración sin importar quién está a cargo del país. Hay un reconocimiento transversal, eso sí, Matilde, al trabajo de Martín Arrau en tan solo una semana. Si bien en el papel no se sabe todavía cuáles van a ser esos planes a aplicar, lo que se va a anunciar efectivamente, dan cuenta, eso sí, de un cambio en la manera de comunicar, también del conocimiento que se tiene acerca del funcionamiento del Ministerio de Seguridad, que es distinto. Quienes han sostenido reuniones, no solo las personas que te he dicho, sino que otras personas que han sostenido reuniones privadas también con Martín Arrau, han dicho que da cuenta de un conocimiento mucho mayor quizás al que podía tener Trinidad Steiner, e incluso, Matilde, desde el Palacio de la Moneda hacen esa diferencia, reconociendo que evidentemente el manejo del ministerio y el tema comunicacional, que es muy mal evaluado
muy mal evaluado desde el Palacio de la Moneda de la ex ministra Trinidad Steiner. Terminaron sentenciando finalmente su salida antes de los primeros 70 días de la administración del presidente Kast, y todos dan cuenta de que ha existido un cambio, una apertura al diálogo que deja de manifiesto, dicen algunos, lo esgrimido por Martín Arrau el pasado día lunes acá en el Palacio de la Moneda, cuando habla directamente y transparentemente de que ya existe una política nacional de seguridad pública. Hay quienes se preguntan, Mati, lo hablábamos el día de ayer, ¿por qué esto no se transparentó desde el día 1, desde el 11 de marzo, que en base a esa política sí iba a trabajar en ideas y en acciones concretas? Creo que pasemos a escuchar a los senadores Cristian Vial y también al senador Juan Luis Castro, quienes dan cuenta de la percepción que tienen del trabajo de Martín Arrau y también las expectativas de cara a la cuenta pública. Hay un liderazgo distinto, con un énfasis que es claro en la coordinación interinstitucional, en la presencia también de las fuerzas que constituyen el poder del Estado en la calle, en el control del orden público. Justamente lo que plantea el ministro Arrau es correcto. Una política que es un gran paraguas habilita a las instituciones en su coordinación, en su interacción de seguridad pública, y también se pueden extraer los grandes lineamientos. Ahora es misión del Ministerio, por supuesto, hacer bajadas en líneas estratégicas con objetivos claros. Las estrategias están y los planes están. Hay que entender que los planes son previsiones. Esa previsión está y es ahora, en este caso el ministro Arrau, el que tiene que establecer las prioridades y las líneas estratégicas de ese plan. Valorado lo que se ha hecho en el periodo anterior, es decir, lejos del ninguneo o lejos de descubrir la pólvora, ¿verdad? Aquí hay más bien un esfuerzo de conversación, de tomar los temas esenciales y proyectarlos con más fuerza. Hay una línea que va a tener que ver con los anuncios que haga el presidente el próximo lunes en el Senado, en el Congreso, y lo que él complemente en la sesión especial de la corporación, que va a entregar los detalles de la política de seguridad. Política de seguridad que a esta altura requiere no solo reactualizar, sino que requiere lanzar iniciativas que sean más profundas. Por ejemplo, clarificar exactamente en qué va a consistir lo nuevo del escudo fronterizo, porque es evidente que no se pudieron expulsar los miles de migrantes que estaban en esa lista de espera. Ahí, Matilda, entonces, parte de las declaraciones de quienes han reunido durante la jornada del día de hoy con el ministro Martín Arrau, donde vamos a tener este fin de semana, Matilde, bastante movimiento va a ser por parte del presidente de la República y también por parte del ministro de Seguridad posterior a ese hito fundamental del 1 de junio. De hecho, el presidente José Antonio Kast va a tener una serie de entrevistas televisivas que van a ser grabadas durante la jornada del sábado para ser emitidas el día domingo. Va a tener una actividad de presidente presente el día domingo en la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de Villa Alemana, durante la mañana del día domingo, para posteriormente presentar la cuenta pública, que se espera no sea extensa. Se está hablando entre una hora 20 minutos, Matilde, sea el discurso que dé el presidente a partir de las 12 del mediodía en Valparaíso. Ahí buena parte de ese discurso se va a dedicar a la seguridad. Las otras partes para hacer las diferencias en cómo recibieron ellos la administración del Estado desde el gobierno del presidente Gabriel Boric, y por supuesto también comenzar a hacer una especie de checklist de lo que se ha hecho en base al plan Desafío 90, y también dar cuenta a la ciudadanía de medidas que a corto plazo puedan impactar en su calidad de vida y lo puedan sentir efectivamente, no solamente en materia de seguridad. Probablemente no se busque hablar de políticas a largo plazo, sino que más acotadas en el tiempo y de forma más concreta para la ciudadanía. El ministro Martín Arrau hizo su análisis también en lo que va a ser la previa a la cuenta pública. Pasemos a escucharlo. Fue una reunión larga, vimos primero estadísticas generales de fenómenos criminales, pero efectivamente con ese doble clic en ciertos fenómenos como crimen organizado, secuestros y otras cosas que han ido a la alza, otras que han ido a la baja, las causas de ellos, y también temas penitenciarios y otros donde la Fiscalía tiene ciertas miradas que son muy interesantes de atender, porque son ellos quienes lideran el proceso de investigación y persecución penal. Son varios, más de 20 proyectos que esperamos ponerle urgencia y presentar. Hemos revisado más de 100 iniciativas que estaban y otras que vamos a presentar, que el presidente va a anunciar algunas en la cuenta pública. Van algunas por tipo y sanción penal, otros efectivamente de temas institucionales que van a tocar efectivamente la institución de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería de Chile. Son materias muy amplias.
Días noticiosos entonces lo que se vienen, Matilde, con anuncios importantes, con la presentación del presidente José Antonio Kast el próximo día lunes 1 de junio ante el Congreso Nacional en Valparaíso y con un ministro de Seguridad, Martín Arrau, que tendrá su presentación entonces en el Congreso durante el día 2. Además va a haber una serie, un despliegue importante por parte de los ministros y ministras de Estado, haciendo la bajada de la cuenta pública del presidente y ya por supuesto reforzando el trabajo de este segundo impulso, este segundo aire, este segundo tiempo a poco andar de iniciada la administración del presidente José Antonio Kast, donde pretenden también y siguen de cerca los números que podrían generar en la cuenta pública. Generalmente aumenta la aprobación de los presidentes y de los gobiernos tras estos discursos. Esperan que eso se pueda materializar, pese a que dicen desde el Palacio de la Moneda aún no han medido preliminarmente qué impacto podría tener efectivamente en la figura presidencia. Bien, Ivo, muchísimas gracias. Bueno, pero claramente aquí se ve un ministro con un discurso distinto, tanto en el tono como en la forma, y se ve una proyección bastante diferente a la que había inicialmente en el gobierno. Así que nos quedamos con eso, muchísimas gracias y claro, todo con la vista en la cuenta pública que por supuesto les vamos a estar llevando a través de nuestras pantallas. Muchísimas gracias, Ivo, que tengas una buena tarde. Tú también, Matilde, que estés bien. Y nosotros volvemos con temas netamente políticos, porque luego de la presentación del informe de política pública ha habido cuestionamientos hacia las autoridades anteriores, las autoridades de Hacienda, y desde esa perspectiva el Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario han anunciado una acusación constitucional en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau. Sin embargo, es un anuncio que no es compartido en todo el oficialismo y vamos a ver las razones, los matices junto a Francisca Cárdenas, que está aquí ya con nosotros en la sala de redacción para contarnos. ¿Cómo estás, Francisca? Bien, ¿y tú, Matilde? Muy buenas tardes. Como tú lo decías, un desorden ahora en el oficialismo, también emplazamientos entre el Partido Republicano y la UDI, específicamente Chile Vamos. De hecho, se emitió un comunicado durante esta tarde por parte de la UDI con respecto a dichos del diputado Agustín Romero, quien es además, recordemos, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. En su minuto también fue criticado por lo que fue su actitud en el momentos de tensión con los parlamentarios de oposición en la tramitación de la reforma y el plan de reconstrucción en la Cámara de Diputados, que recordemos va a llegar al Senado. Y lo que se dice por parte de la oposición también es que claramente lo que ha sido el anuncio de esta acusación constitucional en contra del exministro Nicolás Grau afecta al clima político. Lo dijo también el biministro Claudio Alvarado con respecto a que afecta el clima con el Congreso, pero que son decisiones parlamentarias y que además dicen en la UDI ya se acabaron los eslóganes, dicen ellos, de derechita cobarde. Lo dijeron a través de un comunicado respondiéndole al diputado Romero, porque el diputado Romero, desde la redacción La Tercera, dijo y emplazó justamente a que los parlamentarios de Chile Vamos puedan apoyar esta acusación constitucional. ¿Y por qué es clave el tiempo, Matilde? Porque solamente lo pueden hacer hasta el 11 de junio, ya que se puede acusar a exministros y en el caso de los ministros solamente 3 meses después de dejar el cargo. En este caso al exministro Nicolás Grau, todo esto en el marco de las finanzas públicas, de este informe que presenta el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, donde se señala que en el del cuarto trimestre de la administración del expresidente Gabriel Boric no se incluyeron 10.500 millones de dólares en torno al balance también de las finanzas públicas. Claro, a la proyección de déficit. La proyección del déficit y además solamente se necesitan 10 firmas para poder presentar e ingresar una acusación constitucional, a diferencia de lo que hablábamos la otra vez, Matilde, que para la interpelación eran incluso más firmas, 52. Ahora, todo esto ha ido variando también en la intensidad de la crítica a medida que nos hemos distanciado del día lunes en que fue presentado este informe, porque en ese día, más que el informe, fue la comunicación, el comunicado del ministro de Hacienda, lo que llamó a caldear los ánimos. Claro. Porque el informe, claro, señala una cosa, pero el que habla de errores y de inconsistencias es el ministro de la comunicación. Claro. Y hoy día, ya desde el día de ayer, cuando se pone la pelota al piso y se comienzan a ver efectivamente de qué se trata lo que está diciendo el informe, los mismos críticos de la oposición han ido variando sus posiciones, sus críticas, porque dicen, claro, aquí probablemente puede que haya habido algún cambio,
pero eso se tiene que explicar, pero no es lo que en un principio se había tal vez dado a entender con esa comunicación inicial. Claro, y hoy día también le preguntábamos al ministro Quirós si esto podía afectar justamente lo que va a ser la tramitación del plan de reconstrucción, Mati. Lo decíamos ayer, que comienza la próxima semana, se da cuenta el martes en sala, después se va a ver en la Comisión de Hacienda, y ahí se van a tener que ver también los parlamentarios de oposición con el gobierno, pero también del oficialismo. ¿Qué pasa con quienes se han emplazado también y que criticaron justamente al diputado Romero, quien dice que son ellos, apuntando a Chile Vamos, quienes van a tener que responderle a su electorado si es que no respaldan esta acusación constitucional, que si bien necesita 10 firmas, también necesitan el apoyo para poder aprobarla a la Cámara de Diputados, donde se necesita mayoría simple, los 78 votos, donde la Cámara actúa, recordemos, como fiscalización, como fiscalizadora. Después de eso, si se aprueba, pasa al Senado y ahí se actúa como jueces por parte de los senadores. Ahí se necesita mayoría absoluta. Pero en todo el proceso recordemos también que una acusación constitucional es una herramienta jurídica, política, para fiscalizar y para inhabilitar a una autoridad o exautoridad, en este caso, de poder ejercer cargos públicos por 5 años. Así que escuchemos qué dijo durante esta jornada, justamente qué dijeron las autoridades cuando les preguntábamos si esto podía contribuir a un mal clima político, el que se haya anunciado esto por parte del Partido Republicano y también el Partido Nacional Libertario. Nosotros estamos enfocados en el futuro, estamos enfocados en cómo ordenar las finanzas públicas, estamos trabajando hacia adelante y sobre todo mejorando la credibilidad de las instituciones y sobre todo cómo opera nuestra institucionalidad fiscal. Nuestra disposición es que ojalá que esos temas no afecten, vamos a poner el mayor de los empeños en que eso no ocurra. Y bueno, lo que están o no haciendo los parlamentarios es una decisión de ellos. Lo que ocurre a nivel parlamentario no es un tema que me ataña, no es un tema donde yo tengo participación, no voy a tener participación y eso sigue el curso de las decisiones parlamentarias. Bueno, aquí también se puede ver el contraste entre las declaraciones de los ministros, justamente el ministro Quirós diciendo que es algo que finalmente es una decisión del Congreso, de los parlamentarios, y que ellos van a tratar de que se dé de la mejor forma posible el debate, pero no quiso referirse a si esto va a afectar o no a las negociaciones. ¿Por qué a las negociaciones? Porque se viene toda esta votación en particular de las indicaciones por parte de los senadores y eso se va a demorar un poco más y se podría demorar un poco más en el Senado que en la Cámara de Diputados. Además, desde el martes empieza a correr la suma urgencia, Mati, que son 15 días, pero que se podría extender, según lo ha dicho, no el ministro Quirós, sino que el ministro Alvarado, que se abre a que se pueda ver más allá de junio, porque lo que se va a demorar es la presentación de indicaciones y la discusión en particular en las comisiones. Claro, no en uno sala. Lo que está viendo aquí tal vez son distintas estrategias políticas dentro del mismo gabinete, lo que bueno, sugiere que ahí hay que poner orden, pero lo que se ve es por un lado una postura del ministro Quirós y por otra una postura de apertura frente a lo que va a ser esta negociación en el Senado por parte del ministro del Interior. Claro, y además porque también ha sido el mismo ministro Alvarado quien ha llamado a la oposición a presentar propuestas, por ejemplo, a que presenten indicaciones, que hay 2 oposiciones, decía él, algo que no cayó muy bien en la oposición y donde además hemos sabido también que han habido algunas conversaciones y contactos informales de algunos ministros con el socialismo democrático para poder ver lo que se va a dar en el debate. Pero bueno, esas son distintas, digamos, estrategias, como tú decías, de ambos ministros y distintas respuestas también, porque el ministro Alvarado sí dijo ayer que iba a afectar al clima del Congreso en el Palacio de la Moneda. Y por otro lado también vemos todo este clima en el oficialismo, donde además también en la oposición se dice que esta acusación constitucional es la acusación de Kaiser, con respecto a que la presentan estos 2 partidos políticos y lo que se dice también en Chile Vamos, y se emplaza también al diputado Romero si realmente se le preguntó al gobierno cuándo presentarla, en qué momento, y como lo decía también ayer nuestra compañera Colomba Eijols, se presentó un punto de prensa tras otro para poder anunciar esta acusación constitucional. Primero el Partido Republicano y después del Partido Nacional Libertario, y ahí se veía también como esta idea de poder presentar rápido y anunciar rápido esta acusación constitucional. Pasemos a escuchar entonces parte de algunas reacciones políticas de durante esta jornada. El exministro Nicolás Grau tiene responsabilidad en la situación de estrechez fiscal que estamos viviendo, pero
para nosotros no basta simplemente con anunciar acusaciones constitucionales, también hay que ganarlas. Esto no se puede transformar en una carrera frenética por quien anuncia primero una acusación constitucional por la prensa. Acá somos oficialismo y tenemos que actuar con responsabilidad y de manera coordinada cuando se trata de una acción tan importante como esta. A mí me gustaría saber si el diputado Romero conversó con el gobierno del presidente José Antonio Kast o si conversó con alguna otra de las bancadas para generar una acción coordinada en equipo. Hoy día tenemos que trabajar en equipo. Esto no se trata de una carrera frenética de quién sale primero por la prensa. Nosotros desde la UDI vamos a estudiar el mérito de esa acusación constitucional y vamos a tomar una decisión responsable, porque nosotros, a diferencia de lo que cree el diputado Romero, no actuamos por presiones de ningún tipo, actuamos con responsabilidad y sobre todo con lealtad hacia el gobierno. Yo espero que también estén los votos de Chile Vamos. ¿Y si no se suman? Bueno, tendrán que responder ellos ante su electorado, si es así de simple. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Yo creo que, a mí me cuesta pensar de que alguien del Frente Amplio, que es a quien podría eventualmente afectarle la acusación del ministro Grau, vaya a votar a favor de la reforma del plan de reconstrucción. Yo no lo veo así. Yo creo que esto va por carriles separados. ¿Usted cree que la acusación no mete ruido en la conversación en el Senado por la mega reforma? Yo creo que esto no va a cambiar el escenario de votar en contra o no de parte de la gente de izquierda. O sea, yo he dicho hace rato que no cuento para nada ni con el Frente Amplio ni con el Partido Comunista, y ellos van a votar obviamente en contra de la acusación constitucional, sí, y obviamente que en contra. Ahora, como en hicieron términos de historia de acusaciones constitucionales, ¿no les ha ido bien, diputado? Con otro Congreso. Bueno, eso es lo otro, el punto que hacía ahí el colega que le preguntaba con respecto a todas las acusaciones constitucionales que fueron presentadas durante la administración del expresidente Gabriel Boric, que no prosperó ninguna, al menos las que se ingresaron en contra de ministros de Estado, justamente, que fueron presentadas por parte de la oposición en ese entonces. ¿Qué responde la UDI? Yo te decía, Matilde, que respondieron a través de un comunicado más tarde después de estas reacciones políticas. Como partido, dicen ellos, siempre hemos actuado con absoluta responsabilidad, convicción y autonomía política, sin someternos jamás a presiones ni amenazas de ningún tipo. Esto es por este llamado a la cautela también, para no adelantarse con presentar una acusación que no podría prosperar y que podría tensionar los ánimos con respecto a la discusión de la reforma. Y lo otro también que dicen ellos... Claro, porque el diputado Romero dice... cuando nos iba mal anteriormente era, sí, con otro Congreso. Bueno, con otro Congreso. Ahora probablemente puedan tener estas mayorías. Pero se pierde el foco. Pero se pierde el foco, sí, claro. Ese es el tema, se pierde el foco, y además esos intentos también que se están dando por parte del Ejecutivo de poder hablar también con la oposición, con algunos senadores que son votos claves también, algunos del oficialismo también que han estado molestos porque dicen que no se les ha entregado información. ¿Qué más dice también este comunicado de la UDI? En esa línea dicen: rechazamos las declaraciones del diputado Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros partidos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Dicen: los tiempos de los eslóganes sobre la derechita cobarde se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que solo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno. Además, recordar que el ministro Alvarado también es de la UDI, entonces está en la línea también con parte de las declaraciones del biministro. Escuchemos parte de otras reacciones políticas. Siempre es un buen timing para hacer justicia. Siempre es un buen timing para hacer justicia, no nos podemos desentender de la necesidad de hacer valer las responsabilidades en una circunstancia que es súper compleja. Porque no olvidemos de que, miren, nosotros no estaríamos discutiendo de esto si las cuentas se hubiesen entregado como correspondía, con un superávit, con cuenta en el banco, o sea, con plata en el banco, con las cuentas pagadas. No estaríamos discutiendo del tema. El tema es que el ministro Grau entregó la administración hecha un desastre. Parte de las declaraciones de Johannes Kaiser en línea también con las declaraciones del diputado Romero, quienes decían durante esta jornada que el principal responsable justamente ahí entonces de las finanzas públicas y de todo lo que tiene que ver con el déficit presentado en este informe era el exministro Nicolás Grau, y es que por eso que también tienen plazo hasta el 11 de junio y por eso dicen que había que presentar este libelo acusatorio y que hay que ingresarlo ojalá la próxima semana. Lo que sí hemos consultado si es que se va a ingresar, por ejemplo, después de la cuenta pública, dicen que probablemente después de la cuenta durante la próxima semana, pero eso va a ser en medio también de la discusión y de cuando se den cuenta en sala del proyecto que califican como estrella del gobierno los mismos oficialistas. ¿Qué pasa en la oposición, Matilde? También se lo tomaron a mal, por supuesto, todo lo que fue este anuncio de acusación constitucional.
Dicen que no contribuye al diálogo y a lo que se está intentando hacer por parte de algunos ministros con específicamente el socialismo democrático, de poder comunicarse para ver lo que va a ser esta tramitación de la reforma la próxima semana, y que no contribuye, dicen ellos, porque ya han dicho los senadores de oposición que van a rechazar la idea de legislar, pero como te decía, lo importante está en la votación en particular. Así que escuchemos qué han dicho desde la oposición. El gobierno no puede pretender iniciar un diálogo con una mano que invita a conversar, pero con la otra mano con un garrote de la acusación constitucional. Le sugerimos no sumarse a la iniciativa de Kaiser, que solamente polariza y que está muy lejos de resolver los problemas económicos de la gente. Hoy, cuando estamos hablando de una proyección de deuda que depende de variables como la inflación, como la devaluación del peso, eso está extremadamente lejos de lo que es la vulneración a la Constitución. Así que menos show políticos y más consecuencia en el diálogo que necesitamos en el Senado. A mí me parece que esto es una pirotecnia, ¿no? Es una pirotecnia para tratar de justificar la mega reforma, para tratar de proyectar un escenario que finalmente la mega reforma va a generar principalmente, que es mayor déficit y mayor deuda fiscal. Lo que se trata de buscar es un culpable del déficit. Sí. Entonces después nos van a venir a decir, después de estos 4 años, cuando la reforma entre en régimen, que la culpa de la deuda, la culpa de el mayor gasto que esto origina, ¿no? Es el ministro Grau. Ajá. Y por lo tanto es el mismo relato con que se ha instalado este gobierno, el gobierno anterior, el gobierno del presidente Gabriel Boric y el supuesto mal manejo de la arca fiscal. Ajá. O sea, no hay justificación alguna para una Yo creo que no existe ningún tipo de justificación. No solamente es un absurdo, es perder el tiempo cuando Chile está lleno de problemáticas con el crimen organizado, con la seguridad, con el alza de combustible y con todas las materias que hoy están afectando incluso en la alimentación de los hogares chilenos. Creo que es absolutamente una acusación que no tiene sentido, que nos va a hacer perder el tiempo largas semanas si se llega a materializar su tramitación, y por lo tanto también afecta lo que el gobierno más quiere sacar adelante hoy día, que es su megaproyecto, porque obviamente en el momento donde más diálogo necesitan, donde requieren llegar a acuerdos en el Senado, van a tensionar el ambiente político de manera innecesaria. Eso para mí es solamente falta de experiencia política por parte de la ultraderecha. Claro, y parte entonces de las reacciones de la oposición de esta tramitación relevante que va a comenzar la próxima semana, post cuenta pública, Matilde, donde se va a ver todo el tema de a qué comisiones va a ir. Primero lo que sabemos es que va a ir a la de Hacienda el miércoles por parte de los senadores y después va a pasar a Trabajo y a Medio Ambiente. Hay que ver si se descarta alguna comisión o si va a pasar a alguna otra esta reforma del gobierno, que es bastante relevante en la discusión política y que se podría empañar, como dicen algunos, con este anuncio de acusación constitucional. Quedamos pendientes entonces cómo evoluciona la discusión política en cuanto a este tema, pero tú nos traes otro tema que no tiene nada que ver con finanzas ni con economía, sino que es un tema de reporteo propio respecto a el penal de Punta Peuco, recordando además que hace un par de semanas el presidente José Antonio Kast, en una alocución, en esto presidente presente, en estos diálogos ciudadanos que tiene, esto fue en Copiapó, donde hablando del sistema penitenciario y de la situación de Punta Peuco, dijo que había un consenso que había recintos penales solo para personas que hayan sido miembros de las fuerzas o policías. Él dijo el gobierno anterior no respetó eso y empezó a mezclar poblaciones penales y eso no corresponde. Eso fue lo que dijo hace 2 semanas, el 14 de mayo, en Calama. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Son señales muy importantes las que tú decías, porque lo que hemos confirmado hoy y que hemos podido averiguar a través de lo que es el mundo cercanos a los presos de Punta Peuco es que se estaría gestionando el traslado de 3 reos comunes a Temuco y a Casablanca, a esos, penales, en torno a lo que sería un reordenamiento, también medidas que se estarían tomando y que las gestionaría Gendarmería para poder trasladar a estos 3 presos comunes. Se trataría de Clemente Espinosa Fuentes, chileno de 75 años, condenado en 2012, Matilde, a 15 años de prisión por el delito de violación de una menor de 14 años. Juan Carlos Carrasco Zamorano, de 70 años, que cumple una condena de 7 años por abuso sexual, ingresando a prisión en marzo de 2024. Y Iván Ricardo Moreno Tobar, de 69 años, quien fue condenado en julio pasado a 6 años tras las rejas por violación de una menor
de 14 años. Los presos, como te decía, como los 3 comunes, serían trasladados al centro de detención preventiva en Casablanca y también a la cárcel de Temuco a través de gestiones de gendarmería. Hay que decir, eso sí, que lo que se nos ha dicho es que estas acciones no se anuncian, que depende de Gendarmería. Al menos desde el Ministerio de Justicia nos han dicho que estas acciones las toma el Ministerio de Justicia y nos enviaron algunas declaraciones también que dio en su minuto el ministro, que ha sido enfático, me dicen, en señalar que la decisión sobre quiénes ocuparán las plazas en Punta Peuco es una materia netamente administrativa que le corresponde resolver al director nacional de Gendarmería. El ministro sostiene que no le dictará a Gendarmería quién va a tal o cual penal, ya que es el director quien debe evaluar la correcta segregación de los internos basándose en la seguridad, el reglamento y el resguardo de la dignidad de las personas privadas de libertad, pero ahora, que esto iría en línea. Indudablemente teniendo presente el lineamiento del presidente de la República. Claro. Y bueno, Gendarmería, lo que consultamos también a Seguridad Pública, porque se supone que va a depender este año Gendarmería de Seguridad Pública y nos dicen que todavía eso no se hace oficial. O sea, que todavía ellos no manejan toda la información con respecto al traslado de reos. Así que, ¿cuántos reos comunes quedarían en Punta Peuco si se hace efectivo el traslado de estas 3 personas? La información que nos llegó es que serían la totalidad de los reos que entraron el año pasado comunes. Son 3. Sí, que entraron a fines de año, sí, a través de estas acciones que se tomaron también y medidas en el gobierno del expresidente Gabriel Boric. ¿Hemos sabido de los indultos o de las solicitudes de indulto? Lo que sabemos hasta el momento es que ya habrían ingresado a través de representantes de los presos de Punta Peuco al menos 12 indultos. ¿Peticiones de indultos? Peticiones de indultos. Ya, sí. No. Sí, peticiones. A través de lo que es el Ministerio de Justicia. Perfecto, y esas peticiones siempre están tramitándose. Sí, se están tramitando. No serían casos emblemáticos, Matilde, pero sí conocidos. Ya, pero efectivamente se pueden presentar muchas veces solicitudes de indulto, pero el presidente de la República... Lo puede hacer cualquier persona. Exactamente, lo puede hacer cualquier persona y lo pueden hacer en cualquier momento. De hecho, ya han presentado muchas veces. Sí. Pero en este escenario, hoy día son 3 traslados, serían las solicitudes de indulto. De momento 12 por parte de representantes de los reos de Punta Peuco. Y por otro lado también se nos ha dicho que parlamentarios de oficialismo han visitado a los reos en su minuto, lo han hecho constantemente prometiéndoles que van a presionar al gobierno para que se puedan tomar medidas. Muy bien. Bien, esa es la información. Entonces, a esta hora de la tarde no hay ninguna resolución respecto a indultos y es resorte de Gendarmería realizar los traslados, pero esa es la información que tenemos hasta este momento. Con esto nos vamos a una pausa en Hoy es Noticia. Gracias, Francisca. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde a esta hora la temperatura es de 13 grados con 3 décimas de temperatura, atardecer en la capital. Al regreso vamos a seguir conversando de este polémico informe de finanzas públicas con quien fuera ministro de Economía, Álvaro García, en la administración anterior. Así que al regreso de la pausa ya estamos conversando con él. 6 de la tarde con 16 minutos y hasta ahora les contamos que el Ministerio de Hacienda publicó un nuevo ajuste semanal del mecanismo de estabilización de los combustibles, del MEPCO, una modificación que considera rebajas para gasolinas y combustibles vehiculares a gas, mientras que el diésel registrará un aumento en su componente variable. Sin embargo, la benzina, y eso es lo que a usted le interesa, tendrá una leve baja desde este jueves, mientras que el diésel caerá 65 pesos por litro. ENAP publicó su informe semanal de precios para los combustibles, en el que señala que las estimaciones consideraron los antecedentes de precios de importación de los productos desde un mercado de referencia cercano, como es el de la costa del Golfo de Estados Unidos, y además de la variación de esta modificación al MEPCO, esta modificación que comenzará a regir desde el día de mañana jueves y que impactará directamente en los valores de los distintos combustibles. Vamos a escuchar entonces las palabras del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Se estaría empezando a resolver el tema del Medio Oriente, la guerra. No sabemos cuán serio es esto va cambiando siempre. La gasolina ha seguido subiendo en el mundo, digamos.
el diésel ha ido aflojando, y tenemos que tomar una decisión más o menos acorde con ello, pero siempre resguardando que tenga el menor impacto posible hoy día, sobre todo en temas de inflación hacia adelante. Así que vamos a tomar una decisión que es a la vez fiscalmente responsable, pero que no va a tener mayor impacto y probablemente tengamos en algunos de los combustibles una noticia un poco más positiva. Y bien, para hablar de este y otros temas es que vamos a tomar contacto con quien fuera ministro de Economía en la administración anterior, además ha sido ministro de distintas carteras en el gobierno de la Concertación. Me refiero al economista Álvaro García, a quien saludamos a esta hora de la tarde. Álvaro, muchísimas gracias por esta conexión con CNN Chile. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Matilde, un gusto estar aquí. Lo primero que quisiera, y me recuerda una entrevista anterior que tuvimos cuando también pasó algo parecido, que finalmente el Ministerio de Hacienda se abrió a modificar el MEPCO y se produce una baja en el precio de los combustibles. ¿Qué es lo que está revelando y cómo toma usted esta medida? Bueno, es una muy buena noticia que se haya minorado el impacto primero del alza, de la segunda alza, la primera todavía la estamos pagando, y este es su efecto inmediato. El combustible para los vehículos va a caer un poco, muy poco, pero para la industria y para el transporte de manera significativa. ¿Está viendo usted a través de esto una apertura del ministro de Hacienda al aplicar el MEPCO? Bueno, eso ya ocurrió hace unas semanas, creo que fue lo que comentamos la última vez que nos vimos. Evidentemente cambió de criterio y utilizó el MEPCO, que es el mecanismo que Chile se había dado a sí mismo desde hace mucho tiempo y lo había usado intensamente. Bien, porque si no la presión inflacionaria sería distinta y ese es el punto complejo, ¿no? Y el bolsillo de los chilenos y chilenas sería distinto, sobre todo. Por cierto. Bien, bueno, esas son las declaraciones entonces del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en relación a la aplicación del MEPCO. Por lo tanto, la no variación en el precio de los combustibles, más bien una leve variación a la baja. Álvaro, pero el motivo de esta conversación es hablar sobre lo que hemos conversado durante prácticamente toda la semana, que es el informe de finanzas públicas que sale este día lunes, que lo publica el Ministerio de Hacienda, que corresponde al último trimestre del 2025, un informe que viene con un retraso. Y lo que ha generado controversia es la comunicación de este informe por parte del Ministerio de Hacienda, porque lo que hace esta comunicación es acusar de un error millonario. ¿Qué es de lo que se está acusando a la administración anterior a través de este comunicado? A ver, yo quisiera distinguir dos cosas que tú has señalado. Uno es el informe, que tiene diversas cosas y unas muy importantes a considerar. Y otro es lo que se remarcó en la conferencia de prensa, que también figura en el informe, por supuesto, y son las cifras de 10.000 millones de dólares que tú acabas de señalar. En esa materia, lo que ocurre es lo siguiente. El cálculo de los 10.000 millones de dólares proviene de los números que dio el gobierno anterior, que dijo que iba a haber un déficit de 13.000 millones, pero que eso se iba a compensar con ciertas cosas, que iba a haber eso y que la deuda iba a crecer en 3.900. Entonces el gobierno dijo, no, si hay un déficit de 13.000, la deuda tiene que crecer en 13.000, no en 3.000. Y ahí están los 10.000. Ya. El problema es que la deuda no crece igual que el déficit, porque la deuda depende de otras cosas además del déficit. Y la mejor prueba de eso es que el año 25 tuvimos un déficit muy alto y la deuda bajó. ¿Y por qué bajó la deuda si el déficit era alto? Porque bajó el dólar, porque bajó el IPC, porque subió la economía,
porque se empezaron a recibir ingresos bajo la línea, se llama, que no están contabilizados en el déficit, y todo eso explica los 10.000 millones de pesos. Si uno lee el informe del último trimestre del gobierno anterior, todo esto está muy claramente explicado, número por número. Por lo tanto, me sorprende mucho que se haya hecho esa afirmación que no tiene ningún fundamento. Es cierto que se habla de error, pero nunca se dice cuál es el error. Incluso más, en el propio texto se dice que para evaluar el impacto del déficit sobre la deuda hay que considerar la inflación, hay que considerar el valor del dólar, el valor del euro, todo lo que no se hizo. Ya, a ver, para entenderlo bien, el informe que presentó, el último informe que presentó el gobierno contiene los dos cálculos. Y lo que no hizo el gobierno actual es calcular esa diferencia. Exacto, no usó los criterios que el mismo informe dice que hay que usar. No la diferencia entre los 13.000 y los 3.000, de donde ellos sacan los 10.000, no va directo a deuda porque fue menos deuda, porque se valoró el peso, porque hubo menos inflación, porque hubo más crecimiento, porque se consideraron las variables que siempre se han considerado y que este gobierno dice que hay que considerarlas. Lo único que se le olvidó hacerlo. Ya, pero la forma de comunicar, como usted bien dice, es lo distinto, porque aquí se habla que hay un error, que hay una inconsistencia técnica significativa. En un apartado del comunicado del Ministerio de Hacienda habla de cómo se detectó, por lo que hay, sugiere que aquí hubo algo que se intentó ocultar y que este informe lo detecta, y después cómo se corrige. Por lo tanto, ¿qué es lo que está viendo usted en esta comunicación? Yo en esta comunicación vi, no sé si un apresuramiento excesivo, una búsqueda de aprovechamiento político, algo que ya ocurrió en el pasado. No sé, todos vamos a recordar que a principios de este gobierno el mismo ministro Quirós dijo que no tenían plata, que el gobierno anterior le había dejado solo 600 millones de dólares, cuando lo normal era que un gobierno le dejara 2.000 millones de dólares, y que eso había sido dicho por el propio gobierno anterior en diciembre del año pasado. Pero cuando asumió el ministro Quirós, tenía 3.000 millones de dólares, más de lo que él esperaba. Pero claramente, ¿con qué se quedó la población? Es que el gobierno entregó la caja vacía. Y en este caso lo que se queda es que hay una intención política de no sincerar las cifras. Exacto, o sea, se dice que es un error. Ahora ellos tendrán que demostrarlo. Yo creo que los números están clarísimos. He escuchado a muchos economistas hoy día, todos coinciden con eso. Al ministro Quirós tendrá que dar una explicación de por qué no hizo lo que su informe dice hay que hacer. Ahora quisiera destacar un segundo aspecto del informe, que a mi juicio es mucho más importante. Sí, pero antes de ir a eso, también hay un tema que tiene que ver con la fe pública, y la fe pública en los números, la fe pública en nuestras finanzas, en nuestra institucionalidad finalmente. Porque con esto queda en entredicho que hubo una dirección de presupuesto que engañó. También esto va de la mano de una cierta auditoría, que incluso hay ex autoridades que señalan que se hizo esta auditoría, y lo dijo por ejemplo el ex subsecretario de Hacienda Alejandro Weber, donde dice este informe opera como si fuera una auditoría de las finanzas, de las cifras fiscales, y en esa materia el gobierno anterior saca una nota roja porque las diferencias en las cifras son demasiadas. Mire, yo no he visto en detalle la auditoría, ni conozco los números de las instituciones que
que fueron revisadas, por lo tanto no puedo dar una opinión sobre esto. Pero lo que sí me parece muy importante que tú señalaste es que hay que resguardar un activo muy importante que tiene Chile. A Chile se le cree cuando habla de sus números, y particularmente de sus números económicos. Una de las principales ventajas que Chile tiene como país es que se respetan a sus instituciones, se encuentran sólidas y transparentes. Y han habido una sucesión de hechos que debilitan esa creencia. Chile está quebrado, no tenemos plata, ahora que el informe financiero anterior cometió errores sin identificar los errores, eso tiene un costo para el país. Y yo espero que el gobierno, como rectificó su afirmación de que Chile está quebrado, también rectifique o por lo menos señale cuáles son los errores. Ahora, cuando las clasificadoras de riesgo miran esta discusión, ¿miran la discusión o hacen el trabajo de ir y mirar los números? ¿O la discusión también va de la mano, aunque digamos el clima que crea es lo que también considera la clasificadora de riesgo? Ambas cosas. La clasificadora de riesgo sin duda va a ir a ver los números y se va a dar cuenta que no es efectivo lo que se señaló respecto de los 10.000 millones de dólares. Pero sí va a constatar que hay un clima en el país inapropiado para que este progrese. Y las personas que están menos calificadas para ver en detalle estos números ciertamente van a desconfiar, entre ellos los inversionistas extranjeros. Y para la fe pública también es importante porque estos números no son fáciles de entender, Álvaro. De hecho, hemos todos hecho un esfuerzo importante por leer el informe, por entender lo que se quiso tratar, de lo que se está informando también en el comunicado de Hacienda. Y lo que queda es el mensaje final. Por eso yo le pregunto la importancia de la credibilidad de las cifras y de las instituciones. Es clave. Es absolutamente clave. Toda la economía depende de esas cifras. Por eso que era tan importante que este informe se conociera, que se debió haber conocido hace unas semanas, porque aporta datos que son claves para la toma de decisiones. Ahora, cuando la misma autoridad pone en duda la validez de los datos, bueno, está remando contra la corriente, está haciendo exactamente lo contrario de lo que el país necesita, que es confiar en sus instituciones. Bueno, es lo que también se hace cuando la gente pedía las auditorías. No sé si lo recuerda el día del cambio de mando, que en la Plaza de la Constitución la gente lo que pedía eran las auditorías, porque está esta sensación de que hay una intención de ocultar por parte de la administración anterior. Bueno, no hay esa sensación. El gobierno la ha transmitido muy activamente y tiene, por cierto, un gran poder de comunicación. Me parece irresponsable que así sea. Vamos a ver a qué lleva esto en los próximos días, porque ya ha tensionado el ambiente político. Por ejemplo, desde el oficialismo, desde un sector del oficialismo se ha anunciado una acusación constitucional que, más allá si prospera o no, claramente ha caldeado los ánimos de la discusión cuando tenemos que comenzar a conversar de esta reforma que empieza a discutirse la próxima semana en el Senado. Y lo quiero llevar a algo importante, porque lo que dice este informe, que tal vez es lo que debiera preocuparnos más ya en el futuro, es que efectivamente tenemos una situación fiscal compleja donde no vamos a tener nuevos ingresos, sino que lo que está evidenciando es que vamos a tener nuevos gastos. Sin embargo, no se explica de dónde van a generarse los ingresos. Por lo tanto, hay quienes también interpretan en que lo que hizo el ministro Quiroga es preparar el camino para cuando él tenga que ir a pedirle al Congreso la autorización para endeudarse. Este era exactamente el segundo tema que yo te quería mencionar, porque estoy de acuerdo contigo. Este es el tema de fondo.
Y en ese sentido es muy importante el informe señala que de aquí al fin de este gobierno no va a haber un equilibrio fiscal. Ya sea Chile probablemente va a requerir seguir endeudándose o reducir muy radicalmente el gasto público, cosa que siempre se ha mostrado difícil. Por lo tanto, nos presenta un escenario muy complejo. Hay que ser justo, es un escenario que viene desde hace muchos años siendo complejo. Y eso es lo que le quería preguntar, porque también cuál es la responsabilidad que usted asume como ex autoridad del gobierno del expresidente Boric de dejar la situación fiscal que tenemos y por la que además hay algunos parlamentarios que es respecto a esa situación fiscal general que quieren presentar la acusación constitucional contra el exministro Grau. A ver, el déficit fiscal en Chile tiene 12 años de historia continua, entonces es responsabilidad de muchos gobiernos y por cierto también en el cual yo participé. Hay que sí señalar que el problema fiscal que el gobierno del presidente Boric heredó era muchísimo mayor que el que traspasó al siguiente gobierno. Hubo una corrección en esa materia importantísima durante el gobierno del presidente Boric. No suficiente, seguimos teniendo un déficit, pero que no alcanza la mitad de lo que era el año en que se inició el gobierno del presidente Boric. Pero lo que más nos debiese importar es lo que viene para adelante, cómo vamos a resolver este problema. Esa es la conversación que a mi juicio el país tiene que tener y es muy importante de tenerla al mismo tiempo que se discute el proyecto de reconstrucción. Porque el proyecto de reconstrucción, dicho por el ministro de Hacienda, por este gobierno, empeora la situación. El déficit crece aún más. Entonces, si ya tenemos un problema, bueno, vamos a tener el doble problema si se aprueba ese proyecto tal cual está. Es indispensable en esa materia construir un acuerdo que modifique el proyecto, de tal manera que no aumente el déficit en la forma que lo está haciendo. Y hay formas de hacerlo, hay dimensiones del proyecto que son muy positivas y que son muy consensuales, hay otras en que hay menos acuerdos y hay otras en que yo diría hay acuerdos que no son ni muy importantes y sí muy costosas, que no benefician el crecimiento y sí perjudican el endeudamiento fiscal. Y vamos a ir a eso, pero antes, Álvaro, quería preguntarle por lo que significa esta deuda y este déficit fiscal. ¿Nos va a obligar a endeudarnos más como país? Por supuesto. O sea, cuando una casa no llega a fin de mes, tiene dos posibilidades. O se endeuda o deja de comprar. O deja de comprar al ritmo que lo estaba haciendo, por lo menos. Y lo mismo es cierto para el Estado. Entonces, o se va a endeudar más o va a tener que recortar mucho el gasto público. Ahora, se ha recortado mucho el gasto público. Bueno, se ha recortado en prácticamente todos los ministerios un porcentaje cercano al 3%. ¿Qué más desde ese punto de vista se puede hacer? Porque uno de las promesas de campaña era llegar con déficit fiscal cero. Sí, claro. Y el propio gobierno está comprobando cuán difícil es, porque dijo le voy a recortar 3% parejo a todos los ministerios, pero el Ministerio de Vivienda paró la mano y dijo no, a mí no. El Ministerio de Salud paró y dijo a mí no. El Ministerio de Desarrollo Social lo mismo, porque ahí están los gastos que le llegan directamente a las familias más vulnerables del país. Y el ministro de Hacienda tuvo que acceder a que la rebaja del gasto no fuera tan significativa como se lo había propuesto. Ahora, los números que da el propio ministro de Hacienda dan a entender que hay que hacer un recorte de gasto entre 3 y 4 veces más grande que este que no se pudo hacer en plenitud. Por lo tanto, por eso es muy difícil que por esa vía se equilibren las cuentas fiscales y lo que sí es cierto
es que si por esa vía se busca hacerlo, el gasto que necesitan las personas se va a ver muy afectado. Ahora, la respuesta del ministro Quirós es: el crecimiento es lo que finalmente va a dar la riqueza que el país necesita, y es el crecimiento el que el país no ha tenido también en los últimos años, y esta propuesta de reforma de reconstrucción, esta ley de reconstrucción, lleva a eso, tal vez en un plazo que es diferido y que en el entretiempo va a tener que suplir con deuda. Nadie está en contra del crecimiento. Es positivo el crecimiento, parte del programa de reconstrucción que ha propuesto el gobierno efectivamente tiene un impacto en el crecimiento, no muy significativo, y hay un acuerdo bastante transversal incluso en el gobierno de que del monto de ese impacto, que es menos de 1%. Pero es muy arriesgado apostar a una cosa que el gobierno no determina cuánto va a crecer la economía, y sí reducir ingresos o incrementar gastos de acuerdo a esa esperanza. Eso es lo contrario de todo lo que la economía sugiere respecto del manejo de las cuentas fiscales. Por lo tanto, usted dice muy bien rebajar tal vez este monto, el impuesto corporativo, pero establecer la compensación necesaria que no se está haciendo en este proyecto. Por supuesto, establecer la compensación necesaria. A mi juicio no se debían implementar ciertos programas, el programa que le transfiere recursos a los empleadores para mantener a sus trabajadores cuesta alrededor de 1.500 millones de dólares y no genera ningún empleo. Es solo una transferencia al empleador, que ya está recibiendo transferencia por la rebaja en el impuesto de primera categoría. Tiene muy poco sentido. Después, buscar financiar este proyecto por la vía de eliminar la capacitación laboral, en un momento en que todo el mundo necesita que sus trabajadores se recapaciten, es como dispararse en los pies para crecer. Ahora, Álvaro, usted en el exoficialismo elaboraron un documento con 16 puntos que se presentó a las autoridades. En paralelo, durante este fin de semana, el ministro Claudio Alvarado ha anunciado que quiere conversar, al menos con el socialismo democrático. ¿Qué es lo que el socialismo democrático está dispuesto a conversar de esos 16 puntos o de lo que estamos conversando ahora? Nosotros estamos dispuestos a conversar de todo. Creemos muy estrictamente en el diálogo. Sabemos también que un diálogo verdadero va a implicar ceder posiciones. Nunca uno tiene 100% la razón. La agenda está abierta, pero tiene que haber disposición a hacer cambios de ambas partes. ¿Y se han abierto esos canales de diálogo informales, entiendo, porque los formales son en el Congreso, pero se han abierto esas puertas durante estos días? No hasta donde yo sepa. Yo no he escuchado de ningún espacio de conversación. Y Chile tiene mucha experiencia en esta materia. Nunca se ha hecho una reforma de este tipo sin un diálogo, nunca. Esta sería la primera vez. Y los diálogos siempre han sido muy transparentes. El ministro de Hacienda, si se trata de un tema de él, convoca a los principales partidos del país, le pide que nominen representantes de su partido que sean técnicos en la materia, se forma una mesa de trabajo y se construye un acuerdo. Se hizo así para discutir la rebaja al impuesto de primera categoría y se logró un acuerdo en el sentido de bajarlo, pero de manera compensada. En la propuesta del ministro Marcel de la administración anterior. Ahora, ¿usted ve que también dentro del mismo gobierno hay dos voces distintas? Bueno, se ha percibido mucho mayor disposición al diálogo desde el comité político que desde el Ministerio de Hacienda, sin lugar a dudas. ¿Y usted tiene confianza de que ese diálogo, bueno, el espacio del Senado siempre se dice el espacio de lograr finalmente y llegar a acuerdos, pero el ministro Alvarado también ha dicho que, bueno, si no se llegan a esos acuerdos, habrá que votar?
Bueno, siempre hay que votar en democracia. Lo que pasa es que, claro, el oficialismo tiene el tema es la disposición a construir acuerdos. ¿Ah? Porque si viene alguien a decirme, oye, sentémonos a construir acuerdos, pero esto es lo que yo estoy dispuesto a hacer. Y si no voy a votar, bueno, eso no es diálogo, eso es imposición. Y eso va a terminar media hora después de que empieza, y el gobierno va a tener que decir, entonces voy a la votación. Yo espero que ese no sea el caso. He visto a gente de partidos distintos, de partidos muy distintos, no necesariamente parlamentarios, sino que del mundo más bien económico, que conoce de estas materias, donde hay total coincidencia en la importancia de profundizar la discusión en esta materia y de hacer correcciones a lo que el proyecto plantea. Bueno, lo vamos a ver exactamente dentro de una semana, que es cuando el proyecto va a entrar a las comisiones ahí del Senado, así que vamos a ver cuál es la disposición y cómo se va dando esta discusión, las urgencias también que se le va a dar a este proyecto. Álvaro García, ex ministro de Economía, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile para intentar aclarar un poco las dudas que se han producido a partir de este informe. Que esté muy bien. Igual tú, muchas gracias. Y nosotros a esta hora de la tarde vamos a seguir hablando de temas económicos, porque siguen las opiniones también contrapuestas en torno a este informe de finanzas públicas, abriendo tal vez brechas más altas respecto a las expectativas de crecimiento, y de todo ello nos va a contar Natalia Muñoz. Nati, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Mati, ¿cómo estás? Sí, continúan las dudas, las inconsistencias sobre este error que acusó el ministro de Hacienda Jorge Quiroz con el primer informe de finanzas públicas que fue entregada por parte de esta administración. Recordemos entonces de que esta sobreestimación, esta inconsistencia respecto a la deuda pública, donde estarían sobreestimados cerca de 10.500 millones de dólares, que fue lo que se señaló el titular de Hacienda, ha sido la polémica durante estos días y ha tenido repercusiones políticas y también discrepancias entre los propios economistas. Algunos expertos, de hecho, ya han tomado distancia y aseguran de que es muy difícil de que el Consejo Fiscal Autónomo no haya advertido o no se haya podido dar cuenta con anterioridad sobre esta inconsistencia en los datos de las finanzas públicas. ¿Qué fue lo que ocurrió al respecto? Fue consultado durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de por qué el Consejo Fiscal Autónomo no tenía acaso toda la información completa para poder alertar estos datos, y según las palabras del titular de Hacienda, comentaba de que el panorama completo no lo tenía el Consejo Fiscal Autónomo porque por la administración anterior del expresidente Gabriel Boric no fueron entregados los datos. Escuchemos entonces cuáles fueron las palabras del titular de Hacienda. Voy a contestar esto del modo más institucional posible. Nosotros, cuando hicimos nuestra proyección de deuda, que es la que está en el informe de finanzas públicas, entregamos la planilla de cálculo al Consejo Fiscal Autónomo para su revisión. Eso fue entregado. En la proyección de deuda que se hizo anteriormente, eso no fue entregado. Ahí escuchamos entonces las respuestas que entregaba durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y según los expertos también hay opiniones encontradas. Según lo que hemos estado reporteando, Mati, nos comentaban de que es muy difícil y también es bastante complicado para nuestra economía tener esta sobreestimación, porque también se pierde la congruencia con respecto a cómo se están elaborando los presupuestos y también para poder llegar a este límite. Recordemos también que si es que estos datos, esta sobreestimación es correcta, ahora se va a citar a una revisión donde va a estar presente la administración anterior, la administración actual y también el Consejo Fiscal Autónomo, y si es que, según lo que nos comentaban los expertos, esta sobreestimación de cerca de 10.500 millones de dólares llega a ser real, esto complica bastante las finanzas
finanzas públicas y también para hacer el presupuesto 2027 y de los próximos años, ya que si es que esta sobreestimación, según lo que había comentado desde la Dirección de Presupuestos, y este error que fue alertado justamente por la Dirección de Presupuestos, se superaría el límite de la deuda pública de este 45% en 2028 y de hecho 2030 se superaría aún más, donde llegaría a 46,5% del PIB. Según lo que nos comentaban los economistas, se debería hacer una revisión de las finanzas públicas y también de que el Consejo Fiscal Autónomo asuma una mayor responsabilidad, y se debería hacer una modificación para que también tengan acceso a estos datos y puedan verificar la deuda pública. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban los expertos. Aquí hay una serie de proyecciones que hay que hacer, de adivinanzas informadas que hay que hacer respecto de muchos años en el futuro y en los cuales todos vamos a estar equivocados, por definición. Entonces, en vez de armar esta polémica, que yo creo que lo único que hace es dañar, digamos, a la institucionalidad económica chilena y su capacidad de hacer proyecciones, cada uno puede hacer una proyección que sea distinta que la anterior. Hay una inconsistencia hacia adelante en las proyecciones de deuda pública entre el mayor déficit fiscal, ¿cierto?, que se fue proyectando, que se fue incorporando en las proyecciones, con la trayectoria de la deuda pública como porcentaje del PIB, ¿ya? Esto significa que el déficit, o sea, los ingresos menos los gastos, ya sea efectivo o estructural, aumentó de una manera mucho mayor. No le podemos echar la culpa ni al tipo de cambio, ni a los cambios de proyecciones de cuánto vamos a crecer, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay una inconsistencia, como ha dicho el director de presupuesto, y eso es lo que hay que revisar. Sí, Mati, y en algo que sí hay consenso en los economistas y en el mercado es que con este nuevo escenario que fue alertado en el primer informe de finanzas públicas del año, es que cambia también el panorama y el escenario es cada vez más complejo y la estrechez fiscal también continúa creciendo, y es por eso también que sería mucho más difícil poder llegar a este anhelado crecimiento del 4%, lo que complica aún más. Según lo que nos comentaban los diferentes economistas, todavía quedan desafíos importantes para poder llegar a este crecimiento del 4% y también mantenerlo a futuro. De hecho, según las estimaciones del Banco Central, este año se crecería alrededor del 2% y el panorama no sería muy diferente para el 2027. Por lo tanto, según lo que nos comentaban los economistas, es fundamental poder avanzar en una agenda legislativa que tenga un foco en la inversión. En base a eso está este proyecto de ley de reconstrucción nacional que, si bien busca dinamizar la economía, pero también tiene esta otra cara de la moneda, que es el déficit fiscal, que ya había sido advertido por parte del Consejo Fiscal Autónomo, y es por eso que los expertos advierten que deberían tener planes compensatorios para poder avanzar en materia legislativa con el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Escuchemos entonces qué fue lo que nos comentaban. Esta condición nos hace partir en política fiscal desde un escalón más atrás, y lo cierto es que impone una mochila mucho más pesada a la administración entrante. En ese contexto, crecer y poner las fichas al crecimiento del país se vuelve mucho más relevante, y también lo importante es buscar iniciativas que converjan hacia ese camino. Vemos que hay un ajuste hacia la baja del crecimiento para este año a un 2,1%, y como en los próximos 4 años se proyecta que no creceremos más allá del 2,3%. Es fundamental que el proyecto sea sostenible fiscalmente. Por tanto, es clave que el proyecto tenga compensaciones ante los menores ingresos permanentes. Complicado escenario de las finanzas públicas, donde dejan bastantes controversias, dudas también entre los economistas y en el mundo político. Se van a llevar a cabo entonces diferentes acciones. Una de ellas es en el Congreso, que la Comisión de Hacienda ya citó justamente a que se realice esta revisión de los informes de finanzas públicas, sobre todo el último que fue entregado por la administración del expresidente Gabriel Boric, y que se puedan comparar estas tablas con este informe que fue entregado esta semana por la administración del presidente Kast. Bien, muchísimas gracias, Natalia Muñoz. Ahora
Ahora es que vamos a ir con Valentina Nieto porque el gobierno anunció un plan de copamiento para centros y paraderos del transporte público en la capital, así que vamos a tomar contacto con ella. ¿Cómo estás, Valentina? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, un copamiento policial que se realizó muy temprano durante la jornada de este día miércoles a partir de las 6 de la mañana en 13 estaciones de la línea 2 del Metro de Santiago, además de paraderos de los buses Red ubicados en la Gran Avenida. Esto con la intención por parte de Carabineros de mejorar la seguridad en estas zonas de alta afluencia de personas diariamente y sobre todo en horarios matutinos. Un operativo que contó con estos 100 funcionarios policiales, además de 40 radiopatrullas que estuvieron rondando durante las primeras horas de la mañana de este día miércoles, además de realizar controles de identidad para verificar que aquellas personas que fueran objeto de este control cumplieran con todos sus papeles en regla y que no contaran con antecedentes o, por ejemplo, con órdenes de detención vigentes. Escuchemos parte de lo que señaló durante esta jornada el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y también desde Metro a propósito de esta nueva estrategia que se busca extender también a otras líneas del Metro de Santiago. En este caso y a partir del día de hoy determinamos que era necesario copar la línea de Gran Avenida y particularmente 2 estaciones de metro desde Franklin hasta El Pino. Y no solamente la presencia del personal en los accesos, sino que también están en las inmediaciones con servicios de tránsito, apoyo personal de control de orden público. Y esto obedece precisamente al estudio y a los análisis que se hacen desde el punto de vista policial. Esto no es permanente en estos sectores, sino que vamos cambiando, esto va variando. Nosotros como Metro nos hacemos parte de la política de recuperación de los espacios públicos. En ese sentido, siempre estas intervenciones que hace Carabineros es parte del trabajo colaborativo que hacemos todos con los municipios, vigilantes, agentes de seguridad, y eso lo que entrega una mayor seguridad. Nosotros siempre nos hemos encargado del interior, pero también nos hacemos cargo del exterior. Y en el exterior muchas veces hay comercio ilegal, obviamente tenemos que proteger, por eso para nosotros es fundamental continuar con este trabajo colaborativo y apoyar a las fuerzas policiales en todo lo que requieran. Nosotros estamos con CCTV, estamos con agentes de seguridad, estamos con los municipios e indudablemente con Carabineros y la PAI siempre. Todos juntos hacemos seguridad. Bueno, hay parte de las declaraciones del general director Marcelo Araya, también desde el Metro de Santiago. General director que estuvo presente en este copamiento muy temprano, incluso estuvo viajando en algunos vagones del Metro de Santiago, verificando que estos operativos se realizaran de manera correcta. En estas 3 estaciones que decíamos de la línea 2 fueron objeto de este copamiento policial. Estrategia que se busca extender a otras líneas. Durante esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, habló sobre las estrategias que buscan llevar a cabo desde el gobierno en materia de seguridad. Escuchemos parte de lo que señaló. Carabineros de Chile tiene una larga tradición en esto, está en la calle, en la población, como dicen ellos, y efectivamente hay una coordinación. Nos interesa efectivamente no solamente que las cifras de homicidio, por ejemplo, sigan bajando, sino que también la percepción, la presencia es muy importante y por eso las diferentes instituciones es bastante relevante que tengan efectivamente estos despliegues, los cuales también conducen no solamente a la percepción, sino que a la detención de personas que están prófugas o también evitar la ocurrencia de cierto ilícito. Así que efectivamente no será extrañarse que poco a poco veamos actividades como esta. Bueno, y escuchábamos entonces parte de las declaraciones del ministro de Seguridad Pública a propósito de estas estrategias que se buscan impulsar desde el gobierno y también desde las policías a propósito de estos copamientos. Ya lo han dicho desde Carabineros, buscan implementarlo también en otras líneas del Metro de Santiago. La idea es contar con presencia policial en estas zonas que tienen una alta afluencia de personas, sabiendo que estas zonas en muchas ocasiones son lugares propicios para la ocurrencia de delitos. Bien.
Muchísimas gracias, Valentina Nieto, con la información a esta hora de la tarde. Cuando faltan 2 minutos para las 7, hacemos un alto contándoles que a esta hora la temperatura en La Serena, donde estamos viendo las imágenes de 14 grados, nos vamos con esta imagen del Faro de La Serena a la pausa y ya estamos de regreso con todo el deporte y las noticias internacionales. Y hasta mañana. Gracias por habernos acompañado. Sigan en nuestra sintonía. Nos vamos con esta imagen de la capital, donde a esta hora se registran 11 grados y 8 décimas de temperatura. Hasta mañana.